¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar este video para poder establecer el escenario con el cual van a realizar su práctica. Estamos ahorita en el Factory.io. Como pueden ver dentro de las escenas, está la de Sorted by Weight, esta última de abajo. Entonces, esta es la escena que está actualmente disponible y sobre la cual pretendemos realizar una programación desde un PLC. Podemos primero familiarizarnos con el entorno, que es lo que tenemos de elementos, y necesitamos identificar muy claramente cómo el software etiqueta o define los elementos a través de sus actuadores o sensores. Para esto nos vamos a la esquina superior derecha y primero activamos las etiquetas de sensores, donde inmediatamente pueden observar que se visualizan dichas etiquetas cercanas al objeto. Entonces, requerimos hacer una relación y entender cómo están funcionando dichos elementos. Por ejemplo, aquí podemos ver este sensor que dice Scale Entry, que si le damos un clic en el costado superior izquierdo, me aparece el nombre de la etiqueta que le corresponde a ese sensor y con la cual vamos a poderla ubicar dentro de las direcciones del driver para el PLC. También podemos hacer una prueba en base a las señalizaciones, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, si nosotros podemos ver ahí un objeto que está cruzándolo, acá en la esquina superior izquierda vamos a ver el comportamiento de dicho sensor. De nuevo, entonces ahí se observa que su comportamiento es normalmente cerrado. Es decir, que si no hay un objeto, entonces estaría recibiendo un 1 ese sensor. Observemos el siguiente sensor, que sería el scale. Este aparece apagado. Quiere decir que pudiera ser que detectando una pieza, se active. Pero para lograr que esto se active, pues necesitamos hacer que esta banda pues funcione. Como pudieron observar, no estaba girando la banda. Entonces, la banda requerimos activar los actuadores. Vamos a activar los actuadores. Y aquí ya podemos ver el load scale. Entonces, load scale es esta banda de transportación. Y aquí la tenemos en este sensor, en este costado izquierdo superior. Entonces, si la pudiéramos poner a funcionar, ahí está funcionando y observemos el sensor de scale cómo se comporta. Cada vez que detecta un objeto, se enciende. Bueno, entonces estas pequeñas pruebas que estamos haciendo es para comprender cada elemento cómo está interactuando con su contexto, con el entorno. Es decir, cuando pasen las cajas, si van a estar normalmente cerrados, como es el caso del Scale Entry, o normalmente abierto, como el caso del sensor óptico at Scale. Bien, comprendiendo cada uno de estos elementos, pues como les comento, hay que hacer una relación. Vamos a sugerirles, pues primero, definir una serie de tareas. Estamos trabajando en el escenario Sorting by Weight y vamos a tener algunas condiciones iniciales. Ahorita hablamos sobre esas. Entonces les decía que tenemos que relacionar las entradas y relacionar las salidas. Estas serían relación de salidas. Obviamente que algunas se van a ocupar y otras no. Sin embargo, hay que tener todas relacionadas. Hay que observar qué tipo de dato manejan. Si es un simple booleano lógico 1, 0, encendido apagado,
o si es un tipo de dato entero, de doble entero o palabra, cuál es su etiqueta y la descripción que nos aparece o que nosotros le queramos dar. La etiqueta es la que nos aparece en el entorno, en el escenario, y la descripción es la que nosotros interpretamos de ese objeto. Decíamos sensores ópticos, perilla selectora, paro de emergencia, botones y la báscula. Por ejemplo, aquí la báscula yo la he detectado que tiene una señalización de 0 a 10 volt. ¿Cómo lo verificamos esto? Bien, entonces primero dejo solamente activo las etiquetas de sensores y aquí vemos que está el wake. Si le damos un clic, aquí podemos observar que tiene un scroll o una franja porcentual que más allá del 0 al 100% llega del 0 al 10. Entonces recordemos que los elementos analógicos existen de dos vertientes industriales, que serían la de 0 a 10 volts o la de 0 a 20 miliamperes. Entonces asumimos que esta báscula es de 0 a 10 volts. Y así es como la relacionamos en nuestras señales de entrada. Con las señales de salida, pues tendríamos, por ejemplo, las bases de las bandas de ingreso, las bandas de la báscula, las ruedas de crucero y todo lo que está señalizado. Algunas de estas son displays que manejan datos del tipo Word. Bueno, vamos viendo al respecto. Si activamos las cámaras, nos podemos ir hacia la cámara del control eléctrico y aquí podemos visualizar que estos displays tenemos, por ejemplo, aquí, ahí está el display del wake, está el display del conteo hacia la izquierda, conteo a la derecha y el conteo hacia adelante. Bueno, entonces estos elementos, si activamos, vamos a cerrar esto. Y podemos ver, activamos las salidas, los que sean los actuadores, podemos ver pues que ahí está left count, forward count, right count. Entonces, estos si los posicionamos, le damos un clic, pues me van a ir apareciendo datos que son numéricos. Entonces yo puedo darle aquí un valor de 15 y eso es lo que me mostraría. A ver, si forzamos 15, vamos a ponerlo en play y ponemos aquí el left count en 8 y ahí está en 8. Si ponemos el forward count en 15, ahí está en 15 y el right count, esto lo podíamos poner en 6 y ahí está. Entonces, de esta forma estamos observando el comportamiento de estos displays, que serían visualizar números y son del tipo entero. Entonces, a diferencia de la báscula, que es una escala de 0 a 10. Bueno, entonces uno es la báscula y otros son los displays. Luego, si alejamos la cámara, pudiéramos ver este tipo de sensores que nada más está, como quien dice, un poco ocultos, como la línea, este guión. Entonces, cuando nosotros activamos el play, por ejemplo, la banda de ingreso se llama Entry Conveyor, entonces pudiéramos activar el Entry Conveyor
y está activo, lo desactivamos el entry conveyor y esta banda que sería load sky sigue funcionando. Entonces la vamos a dejar de que funcione por un instante. Vamos a meter otra en el entry conveyor. Y observamos que se quedaron ahí objetos sobre la banda del load scale. Entonces veíamos que el signo negativo pues también está dentro de esa banda y si lo activamos hace un giro en sentido inverso, o sea, devolviendo la pieza. Y aquí lo podemos desactivar. Bueno, entonces como estrategia para cualquier escenario, ahorita vamos a trabajar con este, y de igual forma tendríamos que hacer lo mismo con el resto de los escenarios, verificar su comportamiento de cada elemento de sensado o de actuado. Bien. Ok. Como les mencionaba hace un instante, pues hay algunas condiciones iniciales que necesitamos dejar claras. Deben de estar activos el emisor, que nada más hay uno, y los removedores, que hay 3. Vamos viendo en el escenario quiénes son estos elementos. Entonces, aquí tenemos el emisor, que observamos que aparece en el costado superior izquierdo. Y acá tenemos, vamos a darle rotación con la cámara. Aquí tenemos un removedor. Vamos a movernos un poquito hacia atrás. Aquí podemos ver otro removedor. Y si nos movemos hacia este costado, aquí estaría el tercer removedor. Entonces, la intención es que se aseguren desde un comienzo que están activos, porque podemos desactivar estos elementos y al momento de darle play, pues simplemente no está el escenario suministrando el objeto, que serían las piezas que van a ser transportadas por ahí. Entonces, si ya activamos el emisor, pues ahí aparecen y ya posteriormente, si está activa la banda, pues dicha banda va a hacer que continúe con el proceso. Entonces, vamos a activar el scaler, send forward y el front conveyor. Y observen lo que pasa si no está activo el removedor. Como pueden ver, pues se están cayendo los objetos. Entonces es necesario que este removedor esté activo para que cuando llegue a ese extremo, pues sea extraído virtualmente el objeto que ha concluido su clasificación. Bien, entonces esas son las precauciones que hay que tener como condiciones iniciales. Dejar activados cada uno de los elementos que por default o condición inicial se requieren. Luego decíamos que hay que setear la báscula a 20 kilogramos. Ese es el inciso C. Entonces vamos a regresar con respecto a nuestra báscula. Si observamos, tenemos las entradas, que sería esta báscula. Entonces le vamos a dar un clic al elemento. Se observa ahí que está delimitado en color blanco unas líneas, y sobre ese objeto le vamos a dar botón derecho para que nos aseguremos que la báscula está seteada a 20 kilogramos. Por default está así. Entonces les sugiero no hacer el movimiento de cambiar el tipo de báscula, porque se van a alterar las etiquetas, lo que nos conllevaría a modificar nuestra relación de etiquetas. Yo tengo aquí la etiqueta wake como la etiqueta del escenario. Entonces, obtengan esa precaución. Si hacen la
configuración, el hecho de regresarla nuevamente a 20 kilogramos, pues no les va a asegurar el mismo nombre. Luego decíamos del tipo de suministros, es decir, las piezas a introducir. Entonces, vamos a activar pieza a introducir la box SML, una box de paletizado y unos productos verdes de base y lead de blue. ¿Dónde se ubican estos? Bueno, seleccionamos nuevamente la flecha, botón derecho, y aquí donde dice pieza a introducir deben de estar activas estas casillas. Box SML, Paletics Box, Green Product Base y Blue Product Lead. Entonces, esos son los productos que vamos a dejar como condiciones iniciales que sean suministradas a la banda. Ok, dicho esto, entonces ya tendríamos relacionado todos los elementos que existen en el escenario. Todavía no definimos cuál es la problemática a resolver. También definimos qué son las condiciones iniciales, qué es lo que va a estar activo y qué suministros se van a procesar. Como pueden ver aquí yo tengo unas direcciones y algunas etiquetas resaltadas, color verde. Esto debido a que ahora sí vamos a definir pues cuál va a ser la problemática. Vamos a, en este ángulo, a observar que como problemática inicial requerimos que los objetos sean ingresados por la flecha verde y continúen por el resto de las bandas de manera frontal hasta la salida en la flecha naranja que está en su frente. Si nosotros rotamos un poquito, esta sería la ruta a seguir de los objetos. Hay que activar varios elementos que son las ruedas, los rodamientos, la banda, hay 3 bandas. Luego debemos de agregar algunas condiciones. Como vamos a utilizar también el objeto de la báscula, entonces esta báscula debe de estar monitoreando el peso del objeto uno a la vez, lo cual necesitamos asegurarnos que cuando pase un objeto y lo detecte el sensor que aquí se observa como Add Scale, este que aquí está, este sensor es normalmente abierto, entonces este sensor debería de monitorear el peso, darle un tiempo para que pese la báscula y además desactivar la banda anterior que sería esta que está aquí, Entry Conveyor. Bien, entonces esa sería una primera condición. Puede ser que los objetos vengan algo cercanos, es decir, en el momento en el que active el sensor, la báscula y la banda, este otro sensor que está antes debe monitorear si se acerca a un objeto. Vamos a activar las entradas. Este es el sensor Add Scale Entry. Si este detecta un objeto, entonces que detenga la banda que está suministrando dicho objeto, que sería la banda Entry Conveyor. Esa sería otra consideración de la problemática. Bueno, una vez que transcurrió el tiempo aquí en la báscula para ser pesada, obviamente detenido la banda anterior y dejando unos 2 o 3 segundos para pesar la báscula, el programa debe de hacer el procesamiento de ese valor sensórico. Recordemos que la báscula es de 0 a 10 volts, entonces debe de hacer todo un proceso para que lo convierta a los 20 kilogramos máximo o a la escala que le corresponda al objeto en esa señalización de 0 a 10 volts. Lo vamos a ver más adelante es cómo se hace ese procesamiento de señal analógica. Entonces, transcurrido ese tiempo de espera, hace a través del display, este que dice wait, la visualización del peso. Posteriormente, avanza la banda, esta del conveyor que se llamaría
Vamos a activar los actuadores Load Scale para que en cuanto deje de censar el sensor que aquí tenemos Add Scale, este de aquí, vaya a activar la banda anterior, esta que está acá, Entry Conveyor, y entonces se active la banda Load Scale y la Entry Conveyor, y entonces jalen el nuevo objeto hasta que vuelva a posicionarse a la altura del sensor Add Scale. Bien, a la vez, como se aventó por la banda el objeto, llega a estos rodamientos que se llaman Send Forward y se activan para que avienten al objeto hacia adelante. Vamos a observar cuál es su comportamiento. Entonces, si se observa, cuando se activan, avientan. Si no se activa, pues queda ya atorada la caja. Puede llegar y la otra a empujarla. Bien, entonces ese sería el comportamiento de los rodamientos. Y van a seguir por el front conveyor hasta llegar al exit front. Posteriormente se les va a encargar que contabilicen cuántos objetos han transcurrido por esta barrera, el sensor óptico exit front, para estar contabilizando pues lo que se produce. Bien, y vamos a observar aquí. Los botones que están aquí, el Start, pues va a dejar en línea todo el sistema y el botón Stop pues va a detener en la producción. Obviamente las luces, el Start Light y el Stop Light deben encenderse al estar presionado uno o al estar presionado el otro, indicando al operador cuál es el estado actual de la celda de producción. Bien, entonces, de manera general, eso es lo que tiene que hacer nuestro programa en PLC. Suministramos, pesamos, visualizamos y dejamos que avance el objeto por la banda. Aquí al final pues se debe de contabilizar. Bien, ahora vamos a explicar un poco del manejo de las señales analógicas, para lo cual necesitamos tener un contexto con respecto a los tipos de datos. Hasta el momento habíamos manejado booleanos, o sea, encendido, apagado, y ahora tenemos un tipo de dato Word, pero hay otros tipos de datos. Veamos la presente lámina. Aquí podemos ver un tipo de dato, un sign short integer, o sea, es un entero corto sin signo, de 8 bits, o sea, hace hasta 2 a la 8, que serían 256 valores posibles, empezando del 0 y terminando en el 255. Luego tenemos otro tipo de dato, que es el SINT, el short integer. Este sería un entero corto con signo, es decir, comienza desde menos 128 atravesando el 0 hasta más 127, entero con signo. Luego tenemos el uint, que sería entero sin signo, un sign. Y este es de 16 bits, o generalmente se le conoce como Word. Tenemos 2 a la 16 bits, serían 65.536 enteros, todos positivos, o sea, no tiene signo. Y también tenemos el entero natural, que sería los mismos 16 bits, pero desde el menos 32.768 hasta el más 32.767, pasando por el 0. Entonces hay la misma cantidad de elementos, 65.536. Posteriormente tenemos al unsigned double integer. Este es un entero doble sin signo, ya de 32 bits. 2 a la 32 me da más allá de 4.294.000 y fracciones. Estos son todos enteros desde el 0 hasta esos 4 millones y pasadito de
elementos que se pueden contabilizar. Y por último tendríamos el double integer, el DINT, que siguen siendo de 32 bits, pero estos ya utilizan el rango negativo hasta el rango positivo. Serían menos 2.147.000 y fracción hasta más 2.147.000 y fracción. Bien, entonces estos son los tipos de datos. Nuestros sensores o elementos analógicos que lleguemos a conectarles al PLC están estandarizados en la industria por dos tipos de señalizaciones, bueno, hasta tres. La de 0 a 10 volts, como vimos en la báscula, la de 0 a 20 miliamperes o la de 4 a 20 miliamperes. Entonces, esas son las señalizaciones que pueden estar monitoreando. Ahora, acoplando esto a nuestros PLCs, voy aquí a aumentar un poquito el área para visualizar. Debemos de considerar que un PLC en sus entradas analógicas tiene una resolución de 12 bits. O sea, es lo que puede procesar normalmente cualquier PLC en entrada analógica, hasta una resolución de 12 bits, de los cuales el 11º bit es, o el bit número 11 es para el signo. Ya sabemos que hay el valor del lado negativo y el valor del lado positivo. Si fuese el bit 11 un 0, el dato, el resto de los bits son positivo el número. Si el bit 11 tiene un 1, el resto de los datos son negativos. Entonces, del bit 0 al bit 10 es el valor de la resolución. Entonces, realmente tenemos del 0 al 10, 11 bits. 2 a la 11 me da 2048 saltos, combinaciones o divisiones. Si queremos entonces homogenizar, estamos hablando de 16 bits. En el lado positivo tendríamos hasta más 32.767. Entonces, esos 32.767 deberían de estar divididos entre 2048. O sea, hay brincos, hay combinaciones o divisiones cada 16 valores. No le corresponde uno a uno por la cuestión de la resolución 12 bits. Tratar de equipararlos con los 16 bits del valor del dato, el valor numérico, el entero. Entonces, requerimos representar esos 16 bits, que son la parte positiva, y hacer una correspondencia 1 a 1 entre los bits de resolución y los 16 de tratamiento del dato, por lo cual se establecen valores unívocos de manera porcentual. Esto que les estoy mencionando es el proceso de normalización. Posteriormente viene el proceso de escalamiento. Entonces, donde a cada valor porcentual ya normalizado le corresponderá un número real con un valor de operación en base a la señal censada acorde al parámetro que se medirá. Es decir, una cosa es el valor de la señal en voltaje o en miliamperes, y ese valor pues equivale al rango de operación de dicho sensor. Por ejemplo, hablábamos de la báscula. Entonces, esta báscula opera de 0 a 10 en valor de voltaje. Y si nosotros nos vamos a la configuración, la báscula utiliza un dato W, quiere decir que es un entero y lo maneja como un número real. Y además, si sabemos que esa báscula tiene un rango o una característica de 20 kilogramos, pues quiere decir que ese número que está representando un voltaje, dicho voltaje es un valor en peso. Entonces, toda esa conversión requiere de este análisis. El proceso de escalamiento es entonces definir cuáles son
los valores para el área de operación normal, donde como no podemos definir uno a uno de los 12 bits de resolución a los 16 del valor numérico del dato, pues se han establecido como una normalidad sugerible de un valor decimal, es decir, ya convertido el valor numérico de 16 bits. Ese valor es el 27.648 como el tope máximo para decir que estamos al 100%, ya sea de los 10 volts o los de 20 miliamperes. Y del rango sería desde 0 hasta este número, pudiéramos tener nuestros 0 a 20 kilos. Si hay lecturas superiores a este valor numérico, 27.649 hasta 32.511, aquí vemos la combinación de ceros y unos, estaríamos en una área de sobreimpulso. Puede ser de que en un momento dado el sensor envíe valores arriba de 27.000 y le permita al PLC reaccionar por un sobreimpulso, es decir, pues está en riesgo el sensor, el equipo o, o la conversión de no manejar, salirnos de un factor de operación normal. Y también hay un área de desbordamiento que es desde el 32.512 hasta el 32.767, que sería el tope de los 16 bits con signo. Recordemos que el 0, que es el bit 15, nos dice que todos los bits después, o perdón, antes que él, son un dato positivo. Si este fuera un 1, todos los demás bits son un dato negativo. Entonces, este es el valor decimal máximo con esta combinación de 1. Una vez hecho porcentual, a esto se le denomina la normalización porcentual. Lo vamos a ver en el programa con un bloque funcional donde establecemos cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo en valores decimal del tipo entero. Aquí estamos viendo que el bloque es de entero a real. Y real porque estos valores porcentual pues llevan una cifra decimal del 0 al 100, pero también en correspondencia a un valor decimal. Entonces, este momento de muestreo, aquí vimos que el 14.622 le corresponde el 0.528288.628. Este valor real, en porcentaje, se introduce al proceso de escalamiento, pues porcentualmente cuánto es eso, y aquí nos dice, bueno, ya escalarmente son 11 kilos. Y esto se encarga otro bloque de función especial, donde le decimos como valor de introducción, pues se mete el valor que fue normalizado y se establecen los rangos de operación ahora ya por el valor de medición, que serían los kilogramos, ya no los valores de voltaje o de corriente. Es importante recordarles que tenemos el proceso de normalización a partir de un entero en los enteros positivos, y como se van a obtener datos con fracciones decimales, se requiere convertir esa normalización a un valor real. Y en el aquí el escalamiento requiere ser de real, o sea, el valor de entrada es este mismo real, y se traduce a un valor entero, porque vamos a utilizarlo como un valor de kilogramos entero, pues entonces obsérvese que también estamos usando el tipo de dato IW, MD, MD y QW. La W, recordemos, pues sería la word. Para un entero de 16 bits, pues es un word. Para un DIN es un entero doble o doble word. Entonces, esa es la importancia de tener bien claro lo que se tiene que realizar. Y por último vemos aquí en un costado pues la representación gráfica. Es decir, en el tiempo, vamos a reducir un poquito. En el tiempo
La báscula puede comportarse de diferente forma, pero siempre vamos a estar trabajando en un margen de tope máximo a 10 volts, que es este valor 27.648, que aquí serían los 20 kilogramos, pero puede ser que en un instante llegue a sobrepasar ese valor en voltaje y tenemos un rango de desbordamiento, perdón, no, es un rango de sobreimpulso. Posterior al rango de sobreimpulso está el rango de desbordamiento, que sería esta pequeña franja. Son aproximadamente 8 bytes los que hay del 32.511 al 32.767. Y bueno, entonces comprendido esto, esta es la parte que necesitamos asegurarnos en la báscula, concretamente esta línea que aquí estamos codificando, y ahorita la vamos a ver en el programa. Vámonos al programa. Bien, entonces si nos vamos al programa de TIA Portal, bueno, aquí les puedo mostrar así a grandes rasgos lo que primero se configuró, pero me interesa resaltar que se está usando esta función, como sabemos, para hacer la interfaz de comunicación al Factory.io, y lo principal para tener una buena organización es de nuestras variables que registramos. Entonces, ahora sí necesitamos seleccionar aquellos elementos de entrada, por eso están en color verde con la etiqueta que le corresponde en el entorno del Factory. Y a esas etiquetas en color verde les voy a asignar una dirección. La que es báscula, pues va a ser del tipo Word, por lo que ya hablamos de los 16 bits. En las salidas se hace lo mismo, las que se van a utilizar, y su direccionamiento en las salidas, que estas serían las Q. Y a su vez, pues si hay una QW en la báscula y en el conteo. Bueno, esto se sugiere que tengamos definidas ahora en el PLC variables que nos den una identificación similar. Como observan, no se llaman igual. Sin embargo, por ejemplo, le antepuse SO para decir que es un sensor óptico, un PB para decir que es un push button, la B para una báscula, BT sería la banda transportadora, RD el rodamiento, y así sucesivamente con respecto a la etiqueta que es casi similar la que está en el entorno de Factory. LM como las luminarias, el DP que sería el display, y la M pues es una marca, y aquí lo vemos, una marca binaria del tipo booleano 1 y 0, y una marca del tipo doble para manejar el valor real que estábamos mencionando del proceso de normalización al proceso de escalado. Entonces, a través de la entrada IW10, esta sería una entrada analógica porque es un dato del tipo entero. Entonces, ahí voy a conectar el PLC a la báscula. Y bueno, definidas ya todas las variables, pues me va a ser más sencillo. Entonces, como les decía en el programa, simplemente activar dicha etiqueta porque ya están las direcciones. Entonces, estoy estableciendo una marca online que sería booleana, se setea, y esto me dice que el sistema está en línea. Luego, para la luminaria que está en la salida es booleana, luminaria del botón de start, la luminaria del botón de paro o de stop se resetea cuando se presiona el botón de start. Se activa el BT, es la banda transportadora del conveyor frontal. Y bueno, cobra más significado el hecho de tener etiquetadas las variables.
En la siguiente sección, en el segmento, estoy definiendo cuándo va a estar activa la banda transportadora Load Scale. Y aquí hay, obviamente que está en línea, pero hay dos posibles activaciones. El sensor óptico Scale, recuerdan que era normalmente cerrado, o sea, siempre estaba sensando y cuando había un objeto se abría. Entonces aquí se tendría que poner en sentido inverso. Cuando haya un objeto, si esto se abre, pues entonces esto se está abriendo aquí. El sensor óptico se cerrará el camino. Ahora el timer, ahorita vamos a ver de las condiciones. Un timer A y tenemos acá un timer B. En la lógica que les había mostrado del factory, decíamos que necesitamos un tiempo para estar estableciendo el peso. Y esto quiere decir pues que no esté en movimiento la banda y que por inercia el peso sea diferente. Debe de estar quieta la banda sin moverse y tras transcurrir, vemos aquí un tiempo de 1 segundo. Entonces este va a ser el que domine para activar la banda de Load Scale, que es esa banda donde está la báscula. Y luego tenemos otro timer de 1 minuto transcurrido, pero este es diferente, es del tipo TOF, el anterior es de tipo TON. El timer B me va a servir para activar los rodamientos. Recordemos que el temporizador con retardo a la desconexión necesita estar activa la señal y después desactivarse para que empiece el conteo. Y entonces durante ese segundo se activan los rodamientos que seguirán hacia adelante. Luego tendremos en estos peldaños las marcas de online y la siguiente banda, perdón, la banda anterior va a estar activada mientras no detecte el sensor óptico que hay un objeto en la báscula. Caso contrario, que si hay un objeto en la báscula y se está detectando una caja en la banda anterior, que sería la de la entry conveyor, esta banda transportadora pues se debe desactivar para que no lo empuje o no se altere el peso de la báscula. Y aquí está la parte que les mencionaba de las señales analógicas. Si está el objeto en la báscula, lo detecta el sensor óptico de la báscula. Obviamente está en línea. Y entonces decíamos, la entrada que es de la báscula del tipo entero, porque es un Word, está en la dirección 10. Este es del tipo entero. Y le establecemos el valor mínimo de 0 y el valor máximo de 27,648 por la explicación que les di hace un instante. Y su salida va a ser a una marca del tipo doble. ¿Por qué doble? Porque va a ser una conversión normalizada a real. Es decir, pues es un porcentaje que lleva fracciones decimales. Esa marca se toma en el siguiente bloque Scale X para hacer un escalado. Ya esto es un valor porcentual con fracción decimal y ese valor le corresponde una equivalencia entre 0.0 y 20.0. Este es el rango en kilogramos. Entonces, lo que nos dé va a ser del tipo real convertido al tipo entero y saldrá por la salida del tipo Word. QW10, entonces es una salida analógica que estará entregando del PLC el valor ya normalizado y escalado. Y bueno, ese es todo el programa. Vamos a verlo en ejecución. Vamos a cargarlo. Vamos a parar el Steam. Lo compilamos. Lo cargamos. Y activamos el módulo. Arrancamos el módulo cuando finalice la carga. Y ahí está ya. Vamos a establecer comunicación. Y vamos a activar la observación. Y entonces aquí ya nos aparece nuestro proceso de escalado. Vamos a
activar ahora acá el entorno. Entonces lo vamos a activar. Ahorita está operando, pero bueno, suele pasar que sale de operación. Vamos a detenerlo y hacer una reconexión. Nos vamos a drivers, desconectamos. Aquí yo ya ubiqué con anticipación los valores de cada etiqueta en su correspondiente entrada y en su correspondiente salida. Esto aunque no lo habían visto previamente, pero ya se hizo esa distribución numérica en las entradas y salidas conforme a cada etiqueta. Entonces decíamos que vamos a volver a conectar al PLC SIM, donde está cargado actualmente nuestro programa. Y bueno, esperamos que nos salga aquí la palomita. Ya está. Regresamos. Ponemos en play. Vamos a detener esto. A detener el programa. Vamos a ponerlo en play. Entonces ahí está el play. Y creo que se quedaron activados con valores forzados. Esto significa que si nosotros le damos otra vez a cada uno de los elementos, aquí está forzado. Entonces debería estar así en valores normales. Los que están forzados, pues son estos que aparecen en azul. Simplemente le quitamos para que estén en verde. Y bueno, eso ya están forzados. Bueno, los únicos que deben estar forzados es el emisor y los 3 removedores. Ya verificamos que no tenga ningún otro elemento forzado el resto del escenario, o sea que no esté en color azul. Bien, entonces si le damos play y le damos start. Ok, vamos a arrancar. Ahí estaría censando. Vamos a tomar una 4, 8. Esa caja pesa 8. La siguiente caja pesa 8 también. La siguiente pesa 10. Aquí podemos ver en estos displays que están en color azul el right count, forward count y left count. Tienen números aquí porque están forzados. Vamos a desactivarlos. El forzado ya nos queda en 0. Bien. Entonces, si le presiono el botón stop, se para. El proceso ahí quedó. Si le doy otra vez en el start, el proceso comienza con 3. Entonces puedo parar el PLC, parar el escenario y ahora sí arrancar. Y ahí está la banda pesando. Ese pesó 7. Ese pesó 5. 10 kilos. 8 kilos. A ver, ese 8 kilos. Ese pesa 7. Y vamos a observar ahorita cómo un objeto va a detener al anterior aquí en la banda. Cuando detecta el add scaler que está pesando, se detiene la banda en trig.
y esta entry conveyor está detenida hasta que sale el objeto de la vista del add scaler. Llega el objeto y así está. Entonces, creo que la banda, está el emisor y el add scaler está forzado. Lo vamos a dejar así desactivo. Ya está. Entonces, aquí se observa cómo se detiene la banda. La entry conveyor se detiene cuando hay un objeto censándose para que no se obstaculice o se altere el peso. Si vemos aquí este borde, está deteniéndose el objeto, la banda, para que el objeto no pise la báscula. Entonces, esta es la función de este sensor, que no se altere el peso para detener la banda. Bien, ahora pues sería cuestión de parar. Ahí se para. El suministro del emisor pues sigue enviando. Este está forzado, como vimos. Lo podemos aquí desactivar. Entonces, cuando volvamos a arrancar, está en stop. La banda está operando y a partir del start tendremos que habilitar el emisor, porque si no no nos van a dar cajas. Bien. Bueno, con esto que hemos abordado, pues cubrimos la parte del tratamiento de señales analógicas como entrada y como salidas. Y ya nada más corresponde a hacer la solicitud del programa que ustedes van a hacer. Ya esto que vieron, pues lo pueden tomar como base, y en la clase les voy a indicar cuál es la petición a que desarrollen modificando el presente programa y usando este mismo escenario. Bueno, por el momento será todo. Muchas gracias.